valor para ustedes esta presentación porque son realmente trabajos que estamos haciendo desde la academia, desde la universidad, desde nuestros propios recursos, de nuestras ideas, con el apoyo del laboratorio y que lo que buscamos es generar aportaciones importantes para todos las asociaciones de la sociedad civil y para otros grupos poblacionales que también se verán beneficiados con todo lo que hacemos. Muchas gracias. Okay. Nosotros somos la Mesa 1, vamos a presentar Acción Social Efectiva. Yo soy Jacqueline Martínez Trejo, mi compañera es Diana Olivia Romero Ortega y como ya lo comentaron, somos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estamos estudiando comunicación organizacional. Bueno, ¿por qué es importante tratar el tema de acción social efectiva en la jornada? Para empezar, estamos inmersos en este tema porque toda la jornada habla sobre lo que se hace en el laboratorio TIDI. Toda la investigación, lo que se ha hecho, las publicaciones de libros, lo que han hecho organizaciones con la ayuda de este laboratorio. Entonces, por eso es importante que sepamos qué es la acción social efectiva. Y bueno, ayer la doctora Lucía comentó, bueno, dedicó un breve espacio para decir qué es acción social efectiva. Y bueno, en el contexto en el que se desarrolla la cuarta jornada académica Investigación Docencia Interdisciplinaria, es necesario entender qué es acción social efectiva, pues es el tema que fundamenta el estudio actual del laboratorio TIDI, Tecnología, Investigación, Docencia e Interdisciplina. Este estudio se enfoca en identificar, valorar y evaluar en qué consiste y el grado de efectividad de la acción social efectiva en las distintas modalidades de organizaciones. Para apoyar este estudio, dentro del laboratorio TIDI se desarrolló la plataforma cuyo apartado denominado es ACE, que se encarga de estudiar y promover la acción social efectiva por medio de la tecnología para apoyar la construcción de solución de problemas sociales y el análisis y procesamiento de datos. Entonces, nosotros estamos hablando de un apartado de la plataforma digital tecnológica TIDI que se llama Acción Social Efectiva. Por eso es importante tener claro cuál es la definición y entenderlo con palabras más sencillas para nosotros como estudiantes de licenciatura. Entonces, esta mesa está organizada con esa finalidad, de explicarles con ejemplos más sencillos, igual de una organización institucionalizada, pero entender que una acción social efectiva no solo se realiza en una organización institucionalizada, sino que se puede realizar desde una simple agrupación. Bueno, como ya lo dije, el propósito es explicar, definir y ejemplificar a partir de la tecnología, de la teoría que se utiliza y se ha desarrollado en el laboratorio TIDI. Ok, ayer lo comentaba la doctora Patricia, que la acción social efectiva se puede confundir con lo que es la acción social vista desde el punto del asistencialismo. Entonces, eso no es, eso es acción social efectiva, pero es acción social. Y bueno, para definir qué es acción social efectiva, primero partiré de definir qué es acción. La acción es un proceso básico del ser humano para la construcción del conocimiento en el cual se integra lo biológico, lo psicológico y lo social del ser humano. Entonces, es la capacidad cognitiva que tiene el individuo. Solo es la capacidad. La acción social ya es la ejecución de esta capacidad. Y la acción social efectiva es el conjunto de manifestaciones o acciones sociales que realiza un grupo ya organizado de individuos que se juntaron o se reunieron con una finalidad específica para resolver cualquier necesidad, que no necesariamente es de un grupo discriminado. Ahorita lo pondremos y lo ejemplificaremos, bueno, lo explicaremos con ejemplos. La acción social efectiva, entonces, es el conjunto de manifestaciones o acciones sociales que realizan los individuos cuando se han reunido o agrupado para conformar una organización, ya sea formal o informal, cuya finalidad será atender necesidades sociales. Y para presentarles la definición formal, parto de la doctora Lucía.
Y dice, toda acción que manifiesta algún conocimiento que tiene significado y sentido a partir de las necesidades sociales por las cuales se desarrolla. Es el resultado de la experiencia para actuar de manera eficaz y eficiente sobre el contexto con fines prácticos, es motivado por la voluntad autónoma y es de acuerdo con las situaciones sociales. Entonces, una acción social efectiva se va a generar a partir de las necesidades de un contexto específico y que van a ser significativas para ese grupo. Las acciones sociales efectivas de las que se hablará durante esta jornada son las que se realizan en la sociedad civil organizada, cuyo interés es atender aquellas necesidades y demandas que no han sido atendidas por organizaciones gubernamentales, las cuales tienen la obligación de hacerlo. Y bueno, algunas características de las acciones sociales efectivas es que, uno, pueden incidir en la sociedad, en su estructura y en su funcionamiento. Además, sirven para el fortalecimiento organizacional e institucional y se deben y se pueden evaluar. Además, son manifestaciones del conocimiento. ¿Cómo se evalúan las acciones sociales efectivas? A partir de la incidencia que llegan a tener y lo que pueden solucionar, el efecto y la trascendencia en la transformación de las instituciones y sus organizaciones. Estos son los principales elementos con los que se puede saber si una acción social es efectiva o no. Y bueno, van algunos ejemplos. Regresa al anterior. Bueno, como se puede ver, las acciones sociales efectivas no solo se generan en grupos discriminados, sino, en grupos discriminados con necesidades sociales apremiantes. También se desarrollan en organizaciones de la sociedad civil que requieren mejorar o proponer algo que ayuden a los demás. El primer ejemplo es las organizaciones inmersas en la educación superior, por ejemplo, el laboratorio TIDI, que no busca resolver una necesidad básica de un grupo marginado, no, sino que desarrolla acción social efectiva para ayudar a otras organizaciones a consolidarse, a evaluar su acción social efectiva y al mismo tiempo a formar investigadores que ayuden a hacer esta labor. De hecho, el laboratorio TIDI se concibe a sí mismo como una acción social efectiva. Otro ejemplo que es el más factible, el más fácil para nosotros, con el que creo que como los principiantes que somos en este tema, que nos puede ayudar y entender bien qué es acción social efectiva, es la elaboración de esta mesa y en un futuro la elaboración del ensayo donde se explica qué es acción social efectiva. ¿Por qué? Porque surge de la necesidad de un grupo de estudiantes que no entendía qué era acción social efectiva. Nos reunimos, en este caso Diana y yo, nos reunimos, buscamos información, tratamos de explicarnos a nosotras mismas, entender y después plasmar la idea en un texto. Entonces, este texto, esta mesa, la concebimos como una acción social efectiva. ¿Por qué? Porque les está ayudando a ustedes a entender qué es acción social efectiva y porque posiblemente les va a ayudar a las generaciones que después tengan que tratar estos temas o a las personas que se integren con nosotros en el laboratorio TIDI. Entonces, como pueden ver, la acción social efectiva no solo se da en las grandes organizaciones institucionalizadas, sino que una acción social efectiva puede ser eso que es desde que tú te quieres organizar con otra persona por una necesidad en específico, para resolver algo, para mejorar o para ayudar a alguien. Y bueno, esos son mis ejemplos y ahora le doy la palabra a Diana. Si bien, como ya explicó Jacqueline, que es la acción social efectiva dentro de las organizaciones, tenemos que definir que también se clasifican en dos clases de organizaciones, las organizaciones organizaciones formales y las organizaciones institucionalizadas. Por su parte, las organizaciones formales cumplen con una estructura y funciones determinadas que le permiten conocer a la gente cuál va a ser su función y cómo van a trabajar para realizar las acciones que se plantean para resolver estas necesidades. Por otra parte, la organización institucionalizada
da un paso más adelante. Si bien siguen siendo formales porque siguen cumpliendo con una estructura y funciones determinadas, también adoptan una figura jurídica. Ejemplos de estas figuras jurídicas son la Asociación Civil, AC, SC, Sociedad Civil, IAP, Institución de Asistencia Privada. Con esto, las organizaciones, además de que refuerzan su estructura, también cobran ante la ley nuevas obligaciones que deben de cumplir ante las acciones que van a realizar. Asimismo, tenemos una división entre acción social, de las acciones sociales efectivas. No porque haya dos tipos de organizaciones quiere decir que haya una acción social para una y una acción social efectiva para otra. No, tanto las formales como las institucionalizadas pueden realizar acciones sociales efectivas de fortalecimiento organizacional como acción social efectiva de transformación social. La de fortalecimiento organizacional son las acciones que hace la organización, grupo, para dar un fortalecimiento, valga la redundancia, a sí mismas. Mientras que las de transformación social lo que buscan es generar un cambio en el gobierno y favoreciendo a otras personas, que trascienda, que llegue más allá. Esto se mide a través de el IDI y el DOA, y van a decir, ¿qué es eso, no? El DOA voy a citar a la doctora Carrillo, representa la capacidad basada en los diversos recursos con que cuenta la organización, define el nivel de efectividad de la estructura organizativa y funcional de cada organización, y a su vez esta capacidad, recursos, efectividad dependen de la ACE, que realiza su propio fortalecimiento. El DOA es como el resultado de las acciones sociales efectivas del fortalecimiento social, del fortalecimiento organizacional, perdón. Este es el resultado. Si esas acciones cumplen su objetivo, generan un desarrollo organizacional asociativo, como puede ser el diseño de operación de los procesos administrativos de planeación, ejecución y evaluación de los instrumentos y estrategias, planes, programas, de entre otras acciones. Por su parte, IDI significa Innovación Democrática Institucional y son acciones sociales efectivas y novedosas que realizan las instituciones y organismos del contexto social descrito en la estructura orgánica del país para crear e institucionalizar políticas públicas, planes, programas y organismos para mejorar el proceso democrático y participativo para el desarrollo y transformación social, así como hacer efectivo el ejercicio pleno de los derechos humanos. Esto se deriva a su vez pues de la acción social efectiva de transformación social. Estas dos, tanto el IDI como DOA, son el registro de estas acciones. Si estas acciones sociales son efectivas realmente, se llega a estos grados de innovación y de desarrollo. Para ejemplificar todo esto, podemos recordar que en el 5 de junio del 2009 hubo un incendio en la guardería ABC en el estado de Sonora, la cual dejó a 49 niños fallecidos y otros 70 con heridas graves. A partir de este incidente podemos ver que se forma hay una organización formal en el momento en que los padres de estos niños se unen para manifestar una queja ante las autoridades y ante la sociedad de lo que fue este accidente, y empieza como un grupo solo de los padres de estos niños, y poco a poco, con la constante presencia, más personas se van uniendo a su movimiento y va creciendo, lo cual los hace formar una organización institucionalizada, ya que forman el Movimiento Ciudadano por la Justicia de 5 de junio, AC. Al momento que cobran la figura de AC, cobran nuevas responsabilidades, y además de que empiezan a aceptar ayuda, apoyo de otras organizaciones, siguen creciendo para que su necesidad principal, que es el esclarecer qué fue lo que pasó en ese día del incendio, pues siga vigente y no deje no desaparezca. En estos casos, la acción social efectiva para la transformación social fue la de la modificación de la ley
la Ley General de Presentación de Servicios para la Atención y Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, ya que a partir de que esta organización ha empezado a generar, por decirlo así, ruido y se ha visto presente constantemente, el gobierno ha tomado en cuenta todas estas situaciones y hay un cambio en esta ley, ¿no? Donde ya se deben de tomar mayores recursos dentro de las instalaciones, salidas de emergencia y todo lo que se debe de tener en cuenta al momento de tener una estancia infantil. Por su parte, la acción social de fortalecimiento organizacional, el DOA, es el crecimiento de la organización al momento de que es formal y al tomar la forma de una organización con figura jurídica para seguir trabajando. Por nuestra parte, eso ha sido todo y les agradecemos su asistencia. Bueno, muchas gracias Diana, muchas gracias Jacqueline. ¿Hay preguntas? ¿Alguien del público tiene alguna duda, una sugerencia, alguna aclaración? ¿No? Las asociaciones que están aquí presentes, pues esta presentación o al menos la explicación de los conceptos ayuda para entender de mejor manera la plataforma y pues para que puedan subir su información y demás, ¿no? Y también siento que es una perspectiva de cómo analizar a las organizaciones, al menos para los que estamos trabajando en esto, pues bastante enriquecedora. Nada más, felicidades. ¿Alguien más? Guillermo. Bueno, pues yo creo que es bastante enriquecedor para los estudiantes de comunicación organizacional, porque el referirnos a las organizaciones con el adjetivo social, o usar un adjetivo social en cualquier concepto, nos lleva a una serie de pensamientos muy determinantes, ¿no? Sobre que nos lleva más a este aspecto de apoyo a grupos desfavorecidos y todos estos aspectos que de alguna manera limitan mucho el concepto social. Creo que esa es una gran aportación que nos hicieron hoy, el ver que las acciones también son sociales, no solamente porque se refieran a estos grupos marginados, sino que en general una organización sí tiene una presencia, sí tiene una injerencia en la social y no como típicamente concebimos esto, ¿no? Y esto nos permite justamente, como decía la compañera, empezar a exponenciar más los alcances de la investigación en cuanto a la injerencia que tienen las organizaciones en la sociedad en general. Gracias por su exposición. Gracias a ustedes. Yo pienso que sí, que la verdad es muy valiosa la aportación que hacen las compañeras hoy, tanto para estudiantes como para personas que trabajan en las organizaciones de la sociedad civil o para personas que trabajamos por proyectos sociales o para diferentes fines. ¿Por qué? Porque la propuesta del laboratorio TIDI, la propuesta de el modelo de gestión del conocimiento del que nace pues todos estos conceptos, del que nacen muchas propuestas alrededor de las organizaciones de la sociedad civil, nos permiten ver desde diferentes ángulos la posibilidad de dar forma a las acciones, de organizarlas, también de analizarlas. Para los que estudiamos, por ejemplo, temas que no tienen nada que ver con las organizaciones formales, digámoslo así, también es muy pertinente el modelo. Entonces, es una invitación para quienes pertenecen a las asociaciones a acercarse, a conocer el laboratorio, a conocer lo que podemos hacer, a conocer a los estudiantes que estamos aportando desde nuestros aprendizajes, desde nuestras investigaciones, desde nuestros trabajos, para que puedan aprovechar los recursos que está generando el laboratorio, los recursos humanos, tecnológicos y en conocimientos que está generando el laboratorio, y para los estudiantes también. Conozcan el modelo, pregunten, indaguen, propongan, que es un espacio que está abierto, que es muy agradable para trabajar, que es muy agradable y que también genera otras formas de conocimiento, y entrar en el campo de la multidisciplinariedad es eso, es poder conocer desde otros ángulos que tal vez no nos enseña la teoría, pero que nos han facilitado, por lo menos a quienes estamos adentro, nos han facilitado mucho
en la comprensión de fenómenos, la comprensión de necesidades, la comprensión de acciones desde una forma que tal vez para nosotros es diferente, pero que es muy, muy interesante. Entonces, muchas gracias a las dos compañeras y Pati. Gracias. Pero más que hacer yo un comentario o pregunta, a mí me gustaría preguntarle aquí a nuestra colega que es de una asociación civil, ¿qué sentido tiene para ella el que ustedes estén hablando de ACE y de lo que es ACE? Y porque hablamos ahorita de ACE como un concepto para los estudiantes, para los investigadores, pero ¿y a las organizaciones les sirve de algo? Solamente si analizan lo que están haciendo, nosotros lo podemos consultar y a base de esa experiencia realizar otros objetivos, porque si ustedes nada más recaban datos, pues quizás los vea yo, ¿no? Pero me voy a tardar más. Entonces, los vea yo y yo los analice a mi criterio, pero es a mi criterio y en cambio ustedes están viendo un criterio más amplio. No nada más uno chiquito como el mío. Y ustedes verían más cosas que yo, individual. Y porque pues tal así pues están bonitos los conceptos, yo los vería bonitos y que qué padre que ya los hicieron, pero para mí como organización pues no me servirían. Yo individual. Porque ya si ustedes analizan todo eso, pues a mí sí me serviría de mucho. Ahí el punto, que para nosotros es sumamente importante, es de vital importancia contar con su opinión, con sus visiones sobre nuestros conceptos, como ven, por ejemplo, en la página se ve la C, ACE, OTIDI o transformación institucional, pero para nosotros es importante que esté en su lenguaje, en sus términos, en la manera como ustedes ven las cosas, porque nosotros tal vez los vemos desde los conceptos, de una manera más abstracta, ¿no? Y un poco más sistematizada, como dice Yaque, pero para nosotros ver a ustedes, trabajar en conjunto con ustedes, es pasar a la vida real lo que nosotros estamos estudiando, es volverlo realidad y verlo tangible como tal, y es por eso la invitación, por eso para nosotros es tan importante conocer las organizaciones y sentarlas con nosotros para que trabajemos juntos. Ahí está la belleza de la multidisciplinariedad. ¿Alguien más tendría algún comentario para lo que acaba de decir nuestra colega? ¿Cómo? Nuestra colega Aide, que viene de una AC. ¿Qué le dirían, además de lo que ya Lina nos hizo favor de decir? Bueno, yo le diría que, se supone que todas las organizaciones que están formalmente establecidas hacen un informe, ¿no? O sea, tienen un informe de sus actividades, de cómo organizan sus gastos, pero también tienen, no sé si esté como en lo formal, pero sí tienen como una idea, a lo mejor que como organización, qué tanto de lo que hacen realmente está ayudando a la causa que combate, ¿no? O sea, tienen como una percepción, ¿no? Como organización. Entonces, creo que ahí igual habría que enfatizar, ¿no? En el concepto. O sea, acción social efectiva se refiere a entender qué tanto de lo que yo realizo está ayudando a mi objetivo, ¿no? O está logrando mi objetivo. Entonces, creo que si ustedes pueden adoptar a lo mejor de una manera más comprensible los conceptos, como así de, bueno, ¿qué tanto de lo que yo he realizado en este año ha realmente ayudado a, no sé, por ejemplo, en educación? A lo mejor en una comunidad que tiene analfabetismo, ¿no? Entonces, al año, no sé, quizá un 60% ya aprendió a leer, ¿no? Entonces ahí sí está ayudando lo que yo como organización, que además reconociendo a otras organizaciones o a la gente que me está apoyando económicamente, ¿no? A realizar ese proyecto. Entonces, creo que sería muy funcional para ustedes que a lo mejor en lo formal pudieran ver esa incidencia que tiene, ¿no? Y que además, ¿qué tal si eso también está ayudando a otras organizaciones a motivarse y a
participar en iniciativas de ley o participar en programas sociales o para que les den más apoyo. O sea, creo que sí tendríamos a lo mejor nosotros como estudiantes trabajar en esa difusión para que ustedes como organizaciones pudieran adoptar esos conceptos y apropiárselos, ¿no? Entendiéndolos a su forma, creo. Hay de una, si me permites, aquí Nati también te quiere decir algo como estudiante. Pues como estudiante y también como, digamos, la experiencia que hemos tenido aquí con la doctora Carrillo trabajando con organizaciones, nos hemos percatado, por ejemplo, que hay distintas organizaciones que hacen actividades o acciones que muchas veces no corresponden con el objeto de estudio o la necesidad que ellos plantean, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las organizaciones lésbico-gays, planteaban, ¿no? Por ejemplo, atendemos la cuestión, no sé, de personas homosexuales en el área de trabajo, pero sus acciones iban enfocadas a talleres para que o de prevención del SIDA, ¿no? Cuestiones de ese tipo. Sin embargo, las acciones que ellos hacían realmente atendían a una población específica, ¿no? Realmente tenían una repercusión importante dentro de las poblaciones que ellos atendían. Entonces, sus acciones sociales efectivas, aunque no empataban con lo que ellos, digamos, era su objeto primordial que reportaban, sí tenían una especie de éxito, ¿no? Por así decirlo. Y esas pequeñas trayectorias que ellos tenían se nos hacían sumamente importantes porque sus acciones sociales efectivas, al difundirlas de otra manera, comunicarlas a otras organizaciones, servían como un panorama de buenas experiencias para que otras organizaciones también aprendieran de ellas, ¿no? Y se veían como esas digamos, acciones y se iba haciendo como una especie hasta de inventario, ¿no? De las acciones sociales efectivas de cada organización. Entonces yo creo que si las organizaciones ponen atención a estos conceptos, aunque por mínimo que parezcan sus acciones, tanto de atender a la comunidad, tanto de ver qué cosas necesitan para capacitarse, son indicadores para un mejor, digamos, panorama, para un mejor avance de la misma organización, ¿no? Yo creo que es muy importante adentrarse dentro de estos conceptos de acción social efectiva para la transformación social, acción social efectiva para el fortalecimiento organizacional, ¿no? Que son dos vertientes que las organizaciones muchas veces separan, ¿no? Una cosa es que se enfoquen mucho a la población y dejan de lado, por ejemplo, la capacitación, los talleres, la visión interna, ¿no? De su propio fortalecimiento. Sin embargo, cuando hicimos, digamos, este recuento de todas las acciones que hacen las organizaciones, vemos que pues hay actividades, hay cuestiones que las organizaciones hacen y tienen una repercusión importante, y de esas repercusiones aprenden otras organizaciones, ¿no? Se empieza a crear como un círculo muchísimo más de capital social, ¿no? De alianzas, de trabajo continuo y constante, ¿no? Yo creo que la visión que nos pone la doctora Carrillo con su modelo nos ayuda precisamente a registrar esas trayectorias y finalmente pues pasar conocimiento a otras organizaciones. Gracias. Aquí me comentaba que ustedes se dedican a lo que es como la información en general, ¿no? Yo aquí lo vería mucho, por ejemplo, nosotros como estudiantes, o vamos a decir lo que tenemos ciertos conocimientos, ir a ver a una persona indígena que es analfabeta, que es... Para que nosotros le saquemos información, yo creo que tendríamos que ir a su casa, vivir con ellos, hacer lo que ellos hacen, sus tradiciones y todo eso, y así conocerlos más. Como que es algo más de campo, ¿no? Yo estoy en una organización comenzando, y dentro del registro que tenemos y los objetivos, es muy variado. Entonces, lo que estoy haciendo es tratándolo de enfocar a varios lados. O sea, estoy ahorita recopilando información de todos lados para que nosotros tengamos unos objetivos generales y después particulares más específicos, y nosotros lleguemos a una orientación más específica de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestra comunidad, que es de Xochimilco, que es cultural, que es de vivienda territorial,
agricultura, puede ser hasta ganadería, o sea, todos esos ámbitos los tengo que estar viendo. Entonces, para mí, a ustedes me sirven mucho que ustedes ya tuvieran la información completa y yo la estuviera leyendo y yo dijera, ay, mira, aquí se enfoca tal cosa, por aquí me puedo ir para cultura, por aquí me puedo ir hacia las necesidades de mi comunidad, no sé, eso es lo que no sé si estoy contestando la pregunta de ella, ¿no? O lo que su parecer, ¿no? Cultural, lo que he visto. Para mí me gustaría hacer ahorita, sí, ya sé, es que se me van. Acabo de notar, y es lo que a ustedes me imagino que les toca difundirnos hacia nosotros, hay organizaciones, una organización en particular que se inició, me parece que en Polonia, que es cultural. Cierto grupo de personas, y aquí en la UNAM lo manejan, cierto grupo de estudiantes se van a Polonia, pero van recorriendo Francia y varios países y van difundiendo su cultura ya en instituciones públicas. Llegan al salón y dan una clase de cultura mexicana. Esto es lo que comemos, estas son nuestras tradiciones, esto y esto y lo otro. Y hacen también dinámicas. Un chico me platicaba que él había ido y dice, yo daba clases de salsa. Iba con mi compañero era hindú, él daba clases de ¿cómo se llama para meditar? De yoga. Y aparte les platicábamos de nuestra cultura. Bueno, allá los grupos máximos y muy grandes eran de 15 personas. Pero imagínense aquí en la universidad o en una primaria, en una secundaria, que nosotros, que vinieran de otros países o simplemente, lo que estaba yo planteando nada más primero a nivel nacional. A nivel nacional, que vengan de otros estados y que nos den su cultura. Primero haciendo esos intercambios. Bueno, todo eso que ustedes lo difundieran, nosotros lo viéramos, oye, por aquí, pero fíjate que ahí le puedo aportar esto y le puedo aportar allá y aquí y allá. Entonces, en eso nos ayudarían ustedes muchísimo. Hacer las aportaciones y hacer como que las redes, ¿no? De todo eso. Ahora, contestando la pregunta de ella, de que por qué no son abiertos al decir realmente en lo que se dedican. Todavía el mexicano tiene mucho eso de como que la envidia, ¿no? Y que si lo ve aquel, me lo va a copiar, o que me da pena, todavía les da pena que su sexualidad o no sé qué es lo que manejen. También hay muchas envidias entre organizaciones. Hay una organización que desde la revolución se inició. Ellos, desde las personas que pasaban en la revolución y le decían, oiga, es que perenganito, no has comido, ven, pásate a mi casa, te doy de comer, te quedas esta noche, te bañas, te cambias y al otro día sigues tu camino, porque la gente era muy perseguida. Y ahora, después de muchos años, se fue de su bisabuelita y ahora lo que ellos se dedican, están en Iztapalapa. Ellos tienen a niños de la calle, nada más les dan desayuno, comida y cena. O sea, ellos ya se definieron, pero después de cuántos años pasaron para que se pudieran definir y no estuvieran tan diversos. Entonces, hay otras organizaciones similares que tienen recursos de empresas particulares y les dicen, a ver, yo tengo tal recurso, ¿no? Pues perenganito, mi vecino llega con trailers de camiones, oye, ¿cómo le haces? Y a mí me gustaría para mis niños. Y le dice, después te digo. O sea que entre organizaciones así somos o así son. Bueno, yo procuro no serlo, ¿no? Entonces es por eso que no hay mucha difusión y así va a seguir siendo hasta que cambie nuestra cultura. Yo creo que hay aquí una confusión y que justamente eso es lo que quisiéramos en el laboratorio poder incidir. Nosotros hemos hablado mucho ayer, sobre todo, sobre nuestra capacidad de diálogo.
Y lo que yo observo ahorita es que estamos conversando, pero no hay diálogo. Y no hay diálogo porque acá hablamos de una cosa. Fíjense, estamos hablando de lo mismo. Lo mismo es un concepto que se llama acción social efectiva, ¿no? Ese es el tema de la conversación. Sin embargo, tú estás hablando de eso en un rollo totalmente diferente a lo que ellos te quieren decir. Y ellos están hablando de eso en un rollo totalmente diferente de lo que tú estás diciendo. No hay diálogo. No hay diálogo. Yo creo que el problema está, sobre todo, para resolver nuestra capacidad y habilidades para el diálogo, en escuchar. En escuchar. Creo que eso es lo que no hacemos. Porque yo hice una pregunta y ni me la contestaste tú, ni me la contestaron los estudiantes. Yo pregunté qué significado tiene para ti el concepto de ACE, de acción social efectiva. Y me empezaste a contar tus anécdotas y lo que hace una organización y lo que hace otra y que no sé qué. Y los muchachos te empezaron a decir que eso es el concepto para hacer estudios y sistematizarlos. O sea, nadie contestó cuál es el significado de acción social efectiva y cómo lo aplicarían. Creo que ahí está el meollo del asunto. Lo que el laboratorio promueve y el objetivo de poner este concepto es justo ayudar a las organizaciones, porque yo, en respuesta a lo que tú me planteaste, yo te diría, ok, y esas personas que hace 20 o 50 años, ¿cuánto tiempo hace que les daban de comer a los que pasaban? En la época de la Revolución, que estamos hablando de 1910. A 2015 han pasado más de 100 años. Y resulta ser que a más de 100 años, esa organización, esas personas siguen dando de comer. ¿Resolvieron el problema? No. No han resuelto el problema, siguen haciendo lo que yo decía hace rato. Seguimos haciendo acciones como organizaciones civiles o como sociedad civil, acciones que se vuelven cotidianas, nuestra forma de vida. O sea, yo ya sé que me dedico a dar de comer a los que no tienen, pero no reflexiono por qué no tienen de comer o cómo hacer para que se resuelva el problema de que tengan de comer. Ok, permíteme. Y por acá, pues saber lo que es una acción social efectiva no es solamente para saber conceptos y saber recopilar los datos y sistematizarlos, ¿eh? No, jóvenes, no es para eso. Saber qué significa acción social efectiva pretende ayudarnos a que yo sepa qué estoy haciendo, para qué sirve lo que voy a hacer y tener clara una distinción del objetivo que persigo. Por eso hay diferentes. Hay acción social efectiva. Primero, ubícate. Acción social efectiva, luego no le puedo llamar acción, no. Luego no le puedo llamar acción social, no. Acción social efectiva ese es un nombre. Es un nombre que no puede separarse, no. ¿Sí? Entonces, no se refieran a acción social efectiva como la acción o las acciones. No se refieran a acción social efectiva como acción social, no. Acción social efectiva se llama así. Como yo me llamo Patricia y no me llamo Pa, o en otras ocasiones Tri, o en otras ocasiones sí, no. Mi nombre es Patricia, no es Pa, ni es A porque lleva una A, no. Es Patricia. Así, acción social efectiva se llama así y no se rompe. Es acción social efectiva y tiene características y una definición muy clara. Hay diferentes objetivos de la acción social efectiva. Hay una que se hace para transformar a la sociedad y hay otra que se hace para fortalecer a mi organización. Entonces, ¿qué utilidad tendría este concepto y entenderlo? Más allá, saber que existe. Porque ahorita ID, pues ya sabe que existe y que lo usan los académicos. Y qué bueno, mucho gusto, ¿no? Pero a mí, ¿como para qué me sirve? Bueno, pues no le va a servir a ID mientras ID no tenga claro el significado. Y mientras
esas palabras no le sean significativas a Aide. Entonces, ¿qué esperamos con las organizaciones de la sociedad civil? Y ya no le pongo nombre a Aide, porque si no Aide se va a sentir presionada y atosigada. ¿Qué esperamos de las organizaciones de la sociedad civil? Que adopten el concepto, que lo entiendan, que les haga sentido. ¿Y cuál sería el sentido que nosotros quisiéramos? Que comprendan que todo lo que hacen tiene que ser una acción social efectiva. Que no sean acciones, actividades, asistencia social, beneficencia. No, que sean acciones sociales efectivas. ¿Cuál es la diferencia? Una acción social efectiva se hace en grupo. No puedo yo solita, aunque esté aquí, hacer algo. Esa no sería una acción social efectiva. ¿Por qué? Porque no la estamos haciendo en grupo, en colectivo. Entonces, la acción social efectiva, en primer lugar, tiene que ser algo que hacemos de manera conjunta. Número 2, hacer una acción social efectiva, además de que sea hecha de manera conjunta, tenemos que saber cuál es su objetivo. Y los objetivos a veces no son evidentes. No es, le voy a dar ropa usada a esta persona y pues ya la voy a ver vestida, ¿no? No, la acción social efectiva que transforma a la sociedad, ese es su objetivo, transformar a la sociedad, no resolverle el problema a la persona que tengo aquí enfrente. Entonces, no voy a transformar a la sociedad si yo sigo con una idea de acción social, porque esa no es efectiva, Si yo sigo con la idea de una acción social en la que, ay, te voy a ayudar, porque como tu blusa está rota, mira, yo tengo una que está menos rota, entonces yo te la doy. Ahí no estoy transformando a la sociedad. Tampoco se transforma la sociedad con que alguien venga y me diga cómo hago las cosas. O sea, ¿cómo le hiciste para tener un camión de pañales? Porque tuvimos un caso en el Estado de México de alguien que dijo, es que yo me vinculé con una empresa y me regalaron un camión lleno de pañales para adulto que tenían algún defectito. ¿Y por qué? Porque esos pañales no pasaron el estándar de calidad de la empresa, entonces no podían salir a la venta. Para ellos era un problema tener todo eso en su almacén y no sabían qué hacerlo. Estaban a punto de quemarlos, tirarlos o contaminar un río. ¿Y qué hicieron? Como yo me atreví como organización de la sociedad civil a vincularme con la empresa, que luego no queremos hacer, porque ¿cómo voy a tener tratos con un negocio capitalista? Entonces fui y les dije, y ellos me dieron un camión de pañales que tenían un defectito, pero que les sirvieron a todas las personas que mi ACE atiende y que son adultos mayores y que no tienen lana para el pañal, ¿no? Ok, pero efectivamente, más allá de que porque los mexicanos seamos envidiosos, no, lo que se trata es comprender que una acción efectiva, acción social efectiva, no es que te digan qué hacer, es que tú entiendas que tienes que construir soluciones innovadoras para resolver los problemas y transformar a la sociedad, a tu sociedad, no a ese señor que pasó y que no tenía que comer. Entonces la transformación social va más allá de lo que vemos en evidencia y más aún, y esto de verdad espero que no se ofenda a nadie, más aún va más allá de mis propias necesidades. Y que esas propias necesidades pongo como pretexto para decir que estoy atendiendo a la sociedad. ¿A qué me refiero? Hay mucha gente que como es una mujer que ha sido víctima de la violencia, pues voy a construir una AC para atender a mujeres víctimas de la violencia, ¿no? Y entonces si logro apoyo psicológico, me lo van a dar a mí. ¿Quién va a ser la primera paciente? Pues yo, ¿no? Entonces, ojo con eso. Eso es algo que en México hemos visto mucho. Por eso les decía yo del ejercicio, a ver, define las necesidades sociales que atiendes.
Y muchos se van con decirme, ay, es que mi objeto social es esto. Sí, ese es tu objeto social. Eso es lo que pones como pretexto para resolver necesidades sociales. Pero ¿cuál es la necesidad social? ¿Y la necesidad social de quién es? ¿Tuya? ¿Del grupo que se reunió? ¿O de realmente de la sociedad a la que quieres transformar? No estoy diciendo que no se valga atender necesidades personales, porque ya lo decía Jackie, el que un grupo de personas que tenemos necesidades sociales nos reunamos para resolverlo, también es una acción social efectiva, y se vale y es legítima, y por supuesto que es una forma de resolver mis propias necesidades, que en el país habemos muchos con necesidades sociales, pero no es solo eso. En el momento en que nos reunimos en una organización que nos decimos sociedad civil organizada, en la modalidad que se hace de beneficencia, sindicato, partido político, lo que sea, cuando decidimos organizarnos, la acción social efectiva, una de ellas es resolver nuestras propias necesidades sociales, pero otra es transformar a la sociedad. Por eso decimos que uno de los resultados de la acción social efectiva es el desarrollo social, no la atención de la necesidad de unos cuantos, y además inmediata, porque mañana va a venir el mismo a pedirme de comer, ¿no? Entonces, resolver incide en el desarrollo social. Hay otra forma de acción social efectiva, incide en la innovación democrática institucional. Entonces, no se trata solamente de ir y demandar enfrente de Palacio de Gobierno que no hay comida, que mataron a jóvenes en Ayotzinapa. No solo eso, eso forma parte de un conjunto de acciones sociales efectivas. Otro proceso sería, por ejemplo, aquí Diana nos decía, como se hicieron ver, se generó la ley de no sé qué. Pues no es porque se hicieron ver, es porque trabajaron en la formulación de una política pública. La acción social no fue hacerse ver y hacer ahí mucho alaraca, porque finalmente el gobierno en México ya está acostumbrado a que todo el mundo se manifieste. No fue eso más otras cosas. Y la incidencia fue en la formulación de una política pública, en una ley. Eso transforma a la sociedad, atiende los requerimientos de ese grupo, pero también transforma a la sociedad y transforma a las instituciones. Entonces, comprender que esa acción social efectiva va mucho más allá de esperar que alguien me traiga los datos o que alguien me diga cómo resolvió su problema para yo intentar hacerlo igual. Eso es algo que incluso criticamos mucho en el gobierno, porque luego decimos, sí, es que el jefe de gobierno quiso traerse el programa de cero tolerancia que había en Estados Unidos y hasta se trajo al cuate de allá que era especialista, ¿no? Y lo criticamos porque gastó un montón de lana. Pues eso es lo mismito, eso que estamos criticando es lo mismito que sucede cuando nosotros decimos, ¿y tú cómo le hiciste para hacerle yo igual? ¿No? Entonces, de lo que se trata la acción social efectiva es, sí, retomar esas acciones que ya son conocidas, que ya están muy establecidas, pero construir un proceso de solución ad hoc al problema. Y en la medida que tengamos claro que es una acción social efectiva, vamos a poder comprender más los problemas. La acción social efectiva de fortalecimiento organizacional es aquella donde yo le meto coco para ver cómo buscar el financiamiento de un proyecto y no estarle preguntando a nuestro colega Palafox cómo le hizo para que le dieran financiamiento en California, ¿no? O sea, no te va a dar la receta, porque además eso no es mágico, le pudo funcionar a él, pero nada más había un lugar. Entonces, aunque lleve yo un proyecto igualito al de él, ya no me lo van a dar porque el lugar ya lo tiene él. Entonces, sí, qué bueno que me lo diga y yo lo tomo en cuenta, pero yo debo reconstruir acciones sociales para fortalecer a mi organización. Y si yo fortalezco a mi organización, se va a ver en la medida en que yo tenga financiamientos, en la medida en que yo tenga claras las alianzas,
Y además no solamente saber que tengo alianza con Perengano, sino qué reditúa esa alianza y cuánto me va a costar. Porque nadie da nada gratis. Entonces, si yo tengo muy claro eso, entonces significa que tengo un nivel de desarrollo organizacional y asociativo suficiente que me va a dar la capacidad para resolver otro tipo de problemas. Entonces, acción social efectiva es eso. ¿Cuál sería la utilidad para las ACES? De manera muy práctica es tener claro qué voy a lograr con lo que estoy haciendo. Tenerlo muy claro. Y no, muchas ACES, y no es que estoy diciendo que la tuya es AID, pero es que hemos tenido relación con muchas ACES. Muchas hay que siempre dicen, no, yo de lo administrativo no sé nada, eso es de los administradores y a mí no me interesa. Y yo tengo que ir a hacer visitas y atender, y ir a recolectar datos, y ir a atender a las personas que no tienen comida, etcétera. Y luego les llega el requerimiento de Hacienda porque nunca hicieron la declaración del proyecto que tenían. ¿No? Al siguiente año no les dan financiamiento porque se les olvidó hacer la declaración ante Hacienda, ¿no? O luego al siguiente año ya no les dan financiamiento porque les dijeron que tenían que gastar 80 pesos en transporte y 200 en alimentos y se les olvidó y se les hizo fácil pasar los 200 para comprar papelería. Y al siguiente año no les dan porque las partidas no eran para eso. Y eso es administración. Y eso es acción social efectiva de fortalecimiento organizacional. Entonces, ¿qué es acción social efectiva más allá de lo que en el texto o en la teoría les podamos dar? Pues es eso, en términos más prácticos, ¿no? ¿Y cómo creemos que pudiera servirles a las organizaciones en lo práctico? Eso, tener muy claro que es muy diferente una acción social que una acción social efectiva. Y además tener muy claro en qué va a redituar, en qué debe incidir. Porque si yo tengo claro los objetivos a corto, a largo, a mediano plazo, voy a tener claro si realmente estoy transformando a mi sociedad, si realmente estoy fortaleciendo y desarrollando a mi organización. Entonces yo diría eso. Y bueno, me tomé la libertad de este discurso amplio, porque soy la causante del dichoso tema, ¿no? Entonces, no sé si hay algún comentario más al respecto, una disculpa para quienes aludís, como dice al final la película, ¿no? Esto está basado en hechos reales, pero es responsabilidad de quien habla, y en este caso es responsabilidad mía y así lo asumo. Entonces, muchas gracias y perdón. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, entonces… Lina. Ok, muchas gracias, Pati. La verdad sí, aclaras muchas cosas. Y pues les propongo que sigamos con la segunda mesa. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias, Diana. Cámara. Bueno, vamos con nuestra segunda mesa, sobre desarrollo organizacional y asociativo, y son compañeras también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que están apoyando el grupo de investigación TIDI. Aquí las dejo para que se presenten y bienvenidas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina Monteón. Yo soy Tamara Vázquez. Yo soy Verónica Lara. Las tres somos estudiantes de séptimo semestre de Ciencias de la Comunicación en la opción terminal de Comunicación Organizacional. Bueno, nuestro tema, desarrollo organizacional y asociativo, es pertinente para es pertinente que se vea en esta mesa porque a las organizaciones sociales les es de mucha utilidad conocer cuál es su grado de desarrollo organizacional y además de serles útil para saber
pues en qué grado se encuentran, pues también para otras cuestiones que vamos a explicar más adelante. Bueno, es importante que antes de comenzar a hablar de las organizaciones, saber por qué es que se están creando estas organizaciones, ¿no? Como un antecedente importante tenemos el derecho humano que todo ser humano tiene, el cual es el derecho básico de asociación, el cual está estipulado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 9, así como en la Carta de los Derechos Humanos, artículo 15 y 16, el cual nos habla que todo ser humano tiene derecho, más no la obligación, de asociarse ya sea con una o más personas para buscar un fin común. Y este fin común siempre va a ir en pro de los intereses de este grupo de personas que se está asociando. Una vez que la sociedad ejerce este derecho de asociación, entonces podemos comenzar a hablar de las organizaciones. Y como origen de las organizaciones se puede decir que son los movimientos sociales, que como ya la profesora mencionó, en México pues es común que se hable de movimientos sociales y manifestaciones. Como ejemplos específicos en México y de los más relevantes que podemos mencionar, podemos recordar el movimiento estudiantil de 1968 o bien el terremoto de 1985, en el que debido a la contingencia tan grande que se presentó en la ciudad, la ayuda que ofrecía el gobierno no estaba siendo suficiente, no cubría todas las necesidades que en ese momento se estaban requiriendo, por lo cual la participación de la sociedad civil, de toda la sociedad en general, tuvo una importante presencia. De ahí que empezaron a surgir asociaciones, o se empezaron a crear asociaciones como la Brigada de Rescate, la Brigada de Rescate de Topos-Tlatelolco, bueno, y entre otras. Ya una vez que hablamos un poco sobre los orígenes de las organizaciones sociales, podemos comenzar a hablar un poco sobre sus características, que en primer lugar tenemos que son privadas, por lo tanto no son gubernamentales, están conformadas por la sociedad y atienden necesidades de esta misma sociedad. También es importante, ya que vamos a hablar de las organizaciones sociales en específico, ubicar en qué sector se encuentra esta, ¿no? Porque es común que al hablar de organizaciones sociales se confunda esta con otro tipo de organizaciones, se confunda o iguale con otro tipo de organizaciones. Tenemos 3 sectores en los que se divide, o también llamadas figuras jurídicas que son reconocidas por la ley en México. Por ejemplo, tenemos el sector público, en el que se encuentran las instancias gubernamentales que sí atienden a necesidades de la sociedad. O también están las privadas, en las que están las empresas, donde su principal objetivo es tener una remuneración económica a cambio de las actividades, de las acciones que están realizando. Y el sector social es precisamente ese que está dentro del sector social y que atiende las necesidades de la sociedad civil, necesidades que están institucionalmente reconocidas. Por eso es común que dentro de los temas que se escuchan dentro de las organizaciones sociales, es con frecuencia la educación, el alimento, trabajo, vivienda, etcétera. Bueno, esta es una tabla donde se muestra cómo se va clasificando estas organizaciones. ¿Puedo cambiarle? Bueno, una vez que ubicamos en dónde se encuentran estas organizaciones sociales, podemos comenzar a definirlas como agrupaciones organizadas y legalmente constituidas que realizan una serie de acciones para precisamente atender estas necesidades sociales, que son necesidades sociales
que el gobierno tiene descuidadas o no atiende a ¿cómo podría decirlo? Que el gobierno está desatendiendo por completo, no las está considerando como algo relevante, o bien que su participación en estas necesidades está siendo poca, ha sido mínima. Por eso es que comienzan a surgir estos movimientos para entonces buscar acciones que satisfagan esas necesidades que se está desatendiendo por parte del gobierno. Asimismo, dentro de las organizaciones sociales podemos encontrar otras clasificaciones, que son las organizaciones de la sociedad civil, las cuales están reguladas por la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil y que bajo asistencialismo y otros tipos de tareas y acciones buscan la satisfacción de estas necesidades de la sociedad, pero sin fines de lucro. O sea, no esperan tener una remuneración económica a cambio de las acciones que están realizando. A diferencia de la sociedad civil, regulada por la ley mercantil, que como recompensa de todas las acciones que realiza para satisfacer estas necesidades desatendidas por parte del gobierno, busca una remuneración económica. Y bueno, dejo la palabra a mi compañera Tamara para que hable un poco de lo que es acción social efectiva. Bueno, para comprender el tema que nos tiene aquí, que es el desarrollo organizacional y asociativo, pues es importante conocer lo que ya dijo Karina, la clasificación de las organizaciones, para poder delimitar cuáles son las necesidades que van a atender las organizaciones sociales en este caso. El simple hecho de que este grupo de personas se encuentre organizado constituye en sí una acción social efectiva, pero para lograr los objetivos que se hayan puesto, los objetivos específicos y las necesidades que pretendan cubrir estas organizaciones, tienen que llevar a cabo una serie de acciones sociales efectivas, es decir, como ya lo habían explicado, que generen un cambio en la sociedad. Y a este conjunto de acciones sociales efectivas se le va a denominar o va a recibir el nombre de desarrollo organizacional y asociativo. Es decir, entre mayor sea el número de acciones sociales efectivas que las organizaciones están llevando a cabo, que están cubriendo, se va a poder hablar de que los objetivos se están cubriendo como se tienen ellos previstos, y el grado de desarrollo que van a presentar va a ser mayor. Este desarrollo o este parámetro le sirve a las organizaciones para dos cosas. Primero, pues para saber si los objetivos que se están planteando están siendo cubiertos, y segundo, para poder obtener financiamientos públicos. Es importante que las organizaciones conozcan esto, porque muchas veces, como ya lo explicaba la profesora Patricia, las organizaciones se desvían o no saben qué es lo que tienen que pierden el objetivo y empiezan a hacer otras acciones que poco tienen que ver con el tema central para el que se formaron como organización, y eso les impide también acceder a recursos que podrían ayudarles o que pueden ayudarles a seguir generando mayor acción en el contexto en el que se desarrollan. Bueno, aquí está explicado de esta manera: entre mayor desarrollo organizacional y asociativo, que se expresa a través de las acciones sociales efectivas, va a haber, entre mayor sea este desarrollo, se puede hablar de mayores acciones sociales efectivas realizadas por la organización. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de organizaciones sociales, es importante saber a qué grupos atienden. Es decir, las organizaciones sociales van dirigidas a dos sectores. Primero, son beneficiados los individuos, y por otra parte se beneficia a los grupos de situación de exclusión, que entre sí estos grupos tienen ciertas necesidades comunes
y bueno, características similares también. Tanto los beneficiarios que son individuos como los grupos son favorecidos por estas organizaciones por medio de sus servicios, de sus bienes y de sus programas, que por su condición de ser miembros vulnerables de la sociedad perciben una prestación social por parte de estas organizaciones. Bueno, por otra parte es importante resaltar cómo es que estas organizaciones obtienen sus recursos. Primero pueden obtener recursos por parte de personas que estén dentro de la organización, comúnmente por parte de los fundadores, que son las personas que inician con esta organización y la hacen crecer. También se obtienen recursos por medio de donaciones, es decir, los donantes son aquellos que, no sé, por medio de transferencias ayudan a la organización, o también están el voluntariado, que participan dentro de la organización y la hacen funcionar. Con obtención de recursos no solamente me refiero a algo monetario, sino que también puede ser algo intangible, es decir, por medio de acciones sociales efectivas que fortalezcan o que beneficien a la organización social. Otro capital puede ser con el capital social, que les vuelvo a mencionar, no es dinero, pero benefician a la organización social. Y bueno, en este cuadro nos podemos dar cuenta que la mayor parte de los ingresos de las organizaciones sociales son autogenerados, es decir, que propiamente cada organización genera sus recursos o sus ingresos. Esta tabla igual nos muestra algunos porcentajes, por ejemplo, que algunos recursos generados, o bueno, que son dados por medio de financiamientos públicos en las organizaciones sociales de México, es con un porcentaje de 8.5, mientras que en organizaciones sociales de no sé, otros países, bueno, internacionales, el financiamiento público que se ofrece es en un 35%. O sea, esta tabla nos sirve para ver en dónde se encuentran las organizaciones sociales de México y las organizaciones sociales internacionales. Y por último, de nuevo regresando un poco a la contribución de los recursos, pues ahí está un pequeño diagrama que, bueno, del lado izquierdo están los grupos de apoyo que, como les decía, pueden hacer sus aportes monetariamente o no monetariamente, ya sea donaciones, transferencias, por medio de trabajo, etcétera. Estas llegan a las organizaciones sociales y las organizaciones sociales hacen una oferta social y esta oferta social va dirigida a los beneficiarios. Los beneficiarios, como ya les dije, son aquellos grupos que por su condición reciben estas prestaciones sociales, pero estas a la vez tienen que hacer una contribución de regreso a la organización social, que también puede ser monetaria o no monetaria, ya sea con su tiempo, no sé, el trabajo, esfuerzo, o con pequeñas cuotas de recuperación. Y bueno, aquí está algunas de nuestra bibliografía que ocupamos para esta investigación. Y la conclusión. Bueno, muchas gracias. Gracias por su atención. ¿Hay algunas dudas, preguntas, opiniones? ¿No? Bueno, yo sí voy a decir algo. Me parece muy importante el panorama que nos exponen las compañeras. ¿Por qué? Porque muchos que trabajamos desde la academia, que somos estudiantes y que estamos en un proceso de aprendizaje continuo, a veces no comprendemos esto, ¿no? La relación circular que hay entre ubicar la necesidad, definir qué objetivos son los de las asociaciones o las organizaciones de la sociedad civil,
cuáles son las formas en las que se pueden dar estas, si son formales, si no son formales, si son del gobierno, si no son de gobierno. Bueno, son todos estos, este panorama que nos presentan hoy, el que nos permite también ubicarnos, ¿no? Bueno, si estamos haciendo un estudio, una investigación o algo, ¿dónde vamos a estar? De todo este panorama, ¿qué tenemos que ver? Entender también los términos, ¿no?, formales en los que se mueven las OSCs. Entonces sí me parece muy valioso el aporte y me parece que, no sé, en lo personal aclara muchas cosas y pienso que, pues nada, hay que seguir adelante con estos trabajos. Muchas gracias. Ahora, ¿alguien tiene algo que decir? La doctora Carrillo. Te largas, te voy a cortar, tienes 5 minutos. No, en lo general yo creo que las exposiciones en esta mesa nos están ayudando mucho para comprender lo que se presentó el día de ayer y el día de hoy. Porque si bien es hace rato que presentaba yo la plataforma y hablaba de acción social efectiva, desarrollo organizacional y asociativo e innovación democrática e institucional, pues quién sabe qué es eso, ¿no? Se veía padre la plataforma y en términos de los datos, pues ay, sí que padre, a quienes nos gustan los datos duros, pues se veían padre las gráficas y demás. Fue, creo, atractivo para las personas de OSCs que estaban aquí porque veían datos. Sin embargo, creo que como organizaron las 3 mesas, y debo dejarle el crédito a Guillermo, a Nati, a Jacqueline, que me estuvieron ayudando mucho en la organización, creo que fue muy pertinente. ¿Por qué? Porque empiezan por acción social efectiva, que empezó Jacqueline y Dianita, y ellas nos dicen, esto es la acción social efectiva. Esto puede incidir, y bueno, las formas de acción social efectiva son de transformación social y de fortalecimiento organizacional. Los resultados que se esperan de esas acciones sociales efectivas son el desarrollo organizacional y la innovación democrática e institucional. Entonces, con esta presentación nos queda claro en qué debe incidir esa acción social de fortalecimiento, pero además nos ubica, y creo que eso es muy importante, y creo que es a lo que se refería ahorita Lina. O sea, no solamente es decir voy a hacer una acción social efectiva de desarrollo organizacional y asociativo, sino tengo que ubicar qué tipo de organización soy. Porque no es la misma forma de acción social efectiva la que puedo hacer si soy AC, si soy una organización social pero que dependo del gobierno, si soy una organización social pero que no soy una organización de la sociedad civil, etcétera. Entonces creo que eso es muy rico de lo que están planteando. Y los datos con los que complementaron su trabajo, eso está muy ad hoc, muy pertinente, y ojalá y pudieran ampliar esos datos. Sobre todo les recomendaría que chequen los fondos, las cuentas satélites, donde justamente da datos duros sobre financiamientos y dineritos que da el gobierno, entre comillas, para este tipo de acciones sociales efectivas, y que de repente decimos, ok, diste tanto, pero ¿a quién se lo diste? ¿Y quién lo ejecutó? Entonces esas serían preguntas muy interesantes de investigación, pero también sería muy padre que ustedes pudieran ahí incorporar esos datos, porque sería muy, muy pertinente, aparte de los datos que ustedes ya nos hicieron favor de presentar. Entonces muchas gracias, porque ya vi que Lina ya vio el reloj. Gracias mil. Muchas gracias. Y ahora sí pasamos a la mesa número 3. Invitamos a José Roberto García Palafox. Él nos va a hablar un poquito sobre la innovación democrática institucional. Entonces, bienvenido, José Roberto. Allá está el espacio. Bueno, también los invito a los que no han sido parte todavía del grupo, que se acerquen, que pregunten,
que nos cuenten qué están haciendo, cuáles son sus intereses y en qué podemos aportarles. En últimas, todos los que estamos aquí terminamos apoyándonos de alguna u otra manera en las investigaciones, en los procesos, aprendiendo unos de otros. Y entonces los esperamos también para que les comenten a sus compañeros, o si a ustedes les interesa, pues bienvenidos también. ¿Listo? Listo. Pasamos con la ponencia de José. Bueno, mi nombre es José Roberto García Palafox. Yo voy a hablar de innovación democrática institucional. Para iniciar, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido el acontecimiento más importante del siglo XX? Muchos pueden decir tecnología, otros un sentido de propósito, otros un sentido de pertenencia hacia un país o hacia una ideología, porque estamos hablando que es un ciclo de muchas guerras. Para Amartya Sen es el surgimiento de la democracia. ¿Por qué? Porque fue el punto polémico en el cual la democracia dejó de conceptualizarse como un demos y cartos, poder del pueblo, hacia otro nivel. Platón decía que era el poder del pueblo. Sócrates lo hablaba como la voz del conjunto más amplio de pobladores. Pero en este momento, después de la Segunda Guerra Mundial, cambió la conciencia colectiva. Wallenstein dice que en ese momento, voy a citarlo, democracia había pasado de ser una aspiración revolucionaria en el siglo XIX a un eslogan adoptado universalmente, pero vacío de contenido en el siglo XX. Antes de estas guerras, la gente tenía una visión, una entrega, quería juntar al mundo para tener un sentido de democracia. Después de esto, se conceptualizó todo, se creó una globalización en la cual ya ese concepto era efímero. Por ejemplo, las leyes de Chomsky, que te enseñan cómo usar la democracia para tu favor a nivel político. O sea, ya no tenía una ideología concreta. Hablamos que son periodos de guerra, por el cual la democracia tiene dos vertientes, como se las platiqué. En la primera, voy a actuar como si estuviera argumentando sobre esta polémica. En la primera estudio de democracia se dice, ¿cómo le voy a dar yo el poder al pueblo iletrado, a la masa? ¿Cómo yo le voy a enseñar a un pueblo que no sabe y le voy a dar la palabra para que ellos voten por un presidente? ¿Sí? ¿Cómo una persona que no es culta en esta parte política va a tomar la mejor decisión para elegir un candidato? Esa es la temática que adoptan ellos. Tiene datos duros. O sea, tiene datos duros. Pero bueno, sigamos. La segunda parte era el debate después de la posguerra. Aquí decía que nadie tan pobre que tuviese necesidad de venderse a sí mismo, como nadie tan rico que pudiera comprarse a alguien. Aquí habla que todos tenemos que ser iguales, es un pensamiento un poco más rojo. Pero, ¿cómo categorizas la visión personal de una persona? ¿Cómo englobas o sistematizas esta parte donde dices, tú te levantas a las 10 de la mañana y tú a las 8 para trabajar? Tú a las 12 del día, tú a las 6 de la mañana. Si todos somos iguales, tendremos que trabajar equitativamente, igualitariamente todos. El argumento central de ellos se pertenece a un economista llamado Bourdieu, en 1986. Él es economista y defiende el sentido de familia. Él dice, miren, la familia aquí está. Y primero la familia se engloba el campo económico, en esta parte. Pero después la familia crece. Y no solo es la parte familiar, sino es la parte social. El sentido económico está en la parte social. Y después de la parte social es la parte privada. Entonces, ya no puedes englobar solo un sector familiar a que todos sean iguales. ¿A qué me refiero? La democracia y la tecnocracia tienen que darse un punto de referente. Si se manejan igual, va a ir a una misma perspectiva y no puedes acaparar a toda la población. Un ejemplo, si el que desarrolla la innovación industrial es el mismo que es el especialista en la innovación industrial, esta personita no va a ser igual al pueblo. No puedes manejar a todos iguales. Ahí entra el sentido de democracia y por qué tanta polémica. Porque después del siglo XX se creó una apatía. Porque no es saber si un país está preparado para la democracia. Es que un país se prepara a través de la democracia. Lo mismo que pasó con la ley seca de Estados Unidos. No se quería acertar la ley seca. Y el argumento válido fue, si no lo hacemos, ¿cómo vamos a saber si se puede o si no se puede? Esto sirvió en ese momento. Pero a nivel político, a nivel social, ¿qué genera? Una hegemonía de la democracia hacia la propia democracia. ¿A qué me refiero? Esto es así, porque no es lo que tenemos que seguirlo. ¿Y qué pasa? Una apatía del pueblo. Entonces, si le englobamos esto a nuestro nivel de ahorita, ¿qué pasa? Un mexicano que muere en su burbuja, que solo le interesa la parte de su burbuja y no se engloba con el pueblo lo demás. Tenía que tocar el punto de democracia para poder hablar de innovación democrática. Bueno, ¿qué acontece?
Cuando el pueblo se da cuenta que la democracia, pues falta, que no están participando en los estándares políticos, ¿qué dice? Una innovación democrática. ¿Por qué? Porque existe la participación social. El pueblo dice, tú persona me vas a ayudar a hacer tal cosa, ¿no? Pero la innovación democrática, al inicio, es decir, yo persona, voy a hacer algo para el pueblo y con el pueblo, para generar una ley con el pueblo. Y no soy político, soy una persona de un conjunto de personas que vamos a tener una participación para englobar esta pertenencia. Así amplías, profundizas y generas una demostración de lo que estás haciendo. Según la Universidad de Brasil de Sao Paulo, las primeras 2 fases que va a utilizar la innovación democrática institucional radica en fiscalización de políticas, que es la primera parte. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo dice, ¿qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo? Se dan cuenta que un diputado pone sus leyes un mes antes de que sea el candidato. Y el pueblo se da cuenta y dice, oye, no, entonces, ¿cómo voy a cambiar esta parte? Otro punto que le pega al pueblo es el gasto público. ¿Por qué todas las construcciones del Distrito Federal la paga ICA? El 99% de las construcciones. Y después, ¿por qué si el metro te sale mal, vuelves a contratar a ICA? El pueblo se da cuenta que hay un fallo y un error ahí. Por ende, generan estos primeros estándares, están del lado derecho. Comités participativos en diferentes instancias públicas de administración pública, instituciones electorales de carácter civil y observatorios y comisión de vigilancia. Esto ya tiene un trámite legal a nivel institucional. Ya no es solo un grupo, una AC que se va a crear para ayudar, sino va a ser una AC que se va a conglomerar con el pueblo para generar una discusión. Según la Universidad de Suiza, América Latina tuvo los principales avances y apoyos para generar esta participación, innovación democrática institucional por su proceso que tuvo. Como fue una guerra de guerrillas por tanto tiempo, se unió bastante el pueblo supuestamente a este análisis. Entonces dice que se promovieron mecanismos caracterizados para su baja institucionalización, con reglas definidas en cada proceso y de convocatorias. Un ejemplo claro, Colombia en el 91 genera estas leyes del lado derecho, consejos vecinales, consejos comunales, presupuestos participativos y cabildos, pero en el 93 y Venezuela en el 99 ya se convierte en parte de su ley. Ya no solo la pone como ¿qué va a hacer la asociación civil?, sino estas temáticas las combinan para la parte legal y hacen un cambio verdadero. Otro punto culminante, a mi parecer, como un buen ejemplo, es en Portugal. Después de que hubo un derrocamiento del régimen autoritario, hubo muchos problemas en Portugal. ¿Qué pasó? Un servicio ambulante de apoyo local, o sea, realmente, unas personas que se dedicaban a ayudar a la gente, cambiaron el derecho del hogar. Como vieron que había tanta polémica, vieron a la gente mal, la ayudaron y fueron con el gobierno y dijeron, nosotros somos un grupo, nos llamamos SAL, y tenemos esta propuesta de ley y la vamos a hacer. El gobierno estaba derrocado. Por ende, ¿qué dijo? Va. Y cambiaron el derecho constitucional. Una sola asociación civil. Hay un argumento muy importante. Cuando hay un cambio de esta manera, es una teoría del conflicto. En teoría del conflicto dice que por cada conflicto se genera una solución o va a haber un proceso va a haber un proceso cognitivo. Entonces, por cada problema que existe, el pueblo, si ve el problema, se va a enojar y va a aportar sus ideas. Este es un cuadro del Congreso Español de Sociología del 2007. Aquí trata de reflejar la innovación democrática institucional afablemente. Dice que los sujetos del lado izquierdo, ustedes lo ven del lado izquierdo, y las instituciones del lado derecho, tienen que crear un proceso en el cual los dos generan una participación a través de inclusividad, influencia e intensidad, y esto va a generar una mejor congregación a nivel político, económico y cualquier parte de gobierno. Las instituciones de la sociedad civil fundan en definitiva el sentido de práctica democrática. Ya hay una compilación entre ambas, como ya lo mencioné. Implicación si no hay asuntos públicos bien hechos, la gente se da cuenta y la gente va a querer actuar. Una motivación dice que los retos del entorno generan un rápido cambio social. Aquí es algo muy importante. Vivimos en un momento social en el que el futuro no se espera. El pasado se va demasiado rápido y vivimos en un continuo presente que no hay un proceso de abstracción. Tan grande es que la gente y la sociedad tienen que captar las ideas más rápido para poder atacar y actuar. Porque si no, se quedan, como lo dice la profesora, dando comida y víveres eternamente por 100 años hasta que a ver qué pasa. No hay este proceso de abstracción concreto. Estas son unas gráficas muy importantes. Son de México, son de Gerardo Esquivel. Él hizo un análisis
con el Banco Mundial en el este año, el 5 de junio. Él dice que durante los últimos 30 años ha habido un crecimiento paulatino en la participación del capital en el ingreso nacional, pero consecuentemente se ha formado una disminución de la participación del factor de trabajo. ¿A qué me refiero? Se ha aportado más para el ingreso capital y se ha disminuido los costos de trabajo con las reformas que se han hecho. Esas son las siglas de las organizaciones que hicieron el análisis, donde lo pueden encontrar el archivo, muy completo, por cierto. ¿Qué nos dice de México? Que con un índice de corrupción alto, en el cual los candidatos y los políticos o cualquier meramente propio que tenga dinero pueda atacar contra el pueblo, y en un país donde el trabajo es insuficiente, la conciencia social se tiene que activar. Y unos ejemplos de que se ha activado en estos momentos son las redes sociales. Tal vez ahorita esto no se mete de fondo a la parte de institución demográfica institucional, porque todavía es muy rápido para que se pueda generar. Pero podemos hablar de Wikilinks, que expuso cosas de la CIA hace unos años. Se metió ya en la parte de gobierno. Entonces, ahorita la pregunta que les dejo es, ¿qué va a pasar a futuro? Si sabemos que esto está moviendo, y las redes sociales son un cambio en la innovación democrática institucional, donde ya ahí se genera más polémica que en la propia sociedad, ¿cuál será la regla futuro que va a competir? Hablamos de la reforma de telecomunicaciones que se hizo el anterior año. Artículo 131 te dice que una persona, si el gobierno cree que en el sistema hay un conflicto de intereses, corta cualquier comunicación. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que por aquí podemos entrarle. Entonces, es una pregunta abierta, una duda filosófica tal vez. A futuro, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Sartre dice, eres lo que haces con lo que hicieron de ti. Si nosotros ya nos dieron estas herramientas, sería cuestión de ver cómo vamos a motivarlas y cómo crear una verdadera innovación democrática institucional. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, con la parte de cierre que hiciste, me voy a remontar un poquito al modelo de gestión del conocimiento y me lleva a pensar lo que plantea el modelo, ¿no? Y es, bueno, todos estamos en un contexto que nos brinda herramientas y a partir de estas herramientas que nos da el contexto nosotros respondemos a las mismas necesidades. Y es ahí donde aparece esto, ¿no? Donde es tan valiosa, por ejemplo, la educación, donde es tan valiosa la capacidad que tenemos de gestionar, la capacidad que tenemos de promover, de crear, de innovar, de proponer. Entonces, es ahí donde yo le encuentro mucho sentido al modelo, porque parte de esto y que es algo real, que es algo que nosotros lo vemos, que cada organización, cada grupo de personas, formal, informalmente, cada uno de nosotros hace y desarrolla acciones sociales efectivas desde las herramientas que tenemos en nuestro entorno. Hacemos, generamos, proponemos desde nosotros, por ejemplo, desde el laboratorio de investigación, desde cada una de nuestras investigaciones, desde el trabajo que podemos hacer, desde el ayudar a cualquier persona que podamos ayudar, desde lo que podamos gestionar, desde las empresas que podamos crear, de las organizaciones que podamos generar. Entonces, eso es donde uno ve tangible, ¿no? Vuelvo a lo que decía antes, es como sentir en la realidad y ver en la vida real lo que habla el modelo de gestión del conocimiento, los conceptos que leemos en los libros, las discusiones que tenemos en el grupo, que tenemos con nuestros compañeros, con nuestros maestros. Me parece muy importante lo que expones porque, pues sí, se hace tangible, ¿no? Con ejemplos puntuales y, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Desde dónde vamos a hacerlo? Y es una pregunta muy interesante. No sé si alguno de ustedes tenga la respuesta, otra pregunta, una opinión. A ti. La verdad es que tu presentación igual creo que aquí es interesante la visión interdisciplinaria, ¿no? Porque, bueno, yo tengo formación de historiadora y me llama la atención cómo haces como este tipo de recorridos de conceptos, ¿no? De lo que es pues la democracia. Pues me puse a pensar un poco, ¿no? Para los historiadores la globalización empieza en 1492, por ejemplo, ¿no? Los cambios empiezan desde siglos pues bastante pues posteriores a nuestro tiempo actual, ¿no? Entonces, ir pasando por esta reconstrucción me hizo pensar en las diferentes etapas de la historia en donde vemos estos cambios de gobierno, ¿no? Por ejemplo,
pues si nos remontamos un poco digamos, a las teorías contractualistas, ¿no? Que vemos, por ejemplo, la cuestión de el Leviatán, ¿no? Como las personas, como dice, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Esta cuestión de que la gente se empodera, no considera al rey como una persona apta para gobernar y también empieza a fungir, ¿no? Esa visión de que también hay que cambiar al rey, ¿no? Ahí empieza todo un proyecto de movimiento social, un proyecto, digamos, interesante, ¿no? Igual en la historia de México lo vemos sobre todo en la cuestión de la independencia, ¿no? Como esa visión de falta de representatividad hace que la gente se organice, que salga, que empiece a luchar, que empiece a crear comunidades, que empiece a crear organizaciones, ¿no? Y de alguna manera cambia el sistema de administración pública que se tiene, ¿no? Igual, pues, citas un poco la cuestión de Portugal y me recordaba la teoría de Samuel Huntington de la tercera ola, ¿no? Que habla sobre estas cuestiones de cómo empieza en Portugal una especie de semilla de cambiar el régimen y empieza a poblarse por todo el mundo, ¿no? Y pues en América Latina, por ejemplo, yo creo que tenemos esa percepción muy fuerte de lo que fueron pues las guerrillas, ¿no? Sobre todo ahorita en Colombia que está la guerrilla, lo que es Salvador, lo que es Nicaragua, los golpes militares que estuvieron en Sudamérica, que también creo que son otras formas un poco de ver cómo vamos a cambiar un poco ese régimen, ¿no? Entonces, pues es una percepción histórica que estaba teniendo ahorita con esta exposición y me estaba preguntando realmente si una innovación democrática institucional cabe, por ejemplo, toda esta movilización que se tuvo en el pasado, ¿no? Como toda esta visión de personas que se unen porque no les parece adecuada la forma en que se está administrando su país, su estado, digamos, su situación actual, ¿no? Entonces, yo creo que el modelo es muy pertinente también para verlos en otro concepto o en otro contexto sociohistórico, ¿no? Que es lo que a mí me interesa más, sobre todo en la hora de estudiar este modelo, ¿no? Y yo veo que en la actualidad, por ejemplo, yo pensaba en innovación democrática institucional, cómo las organizaciones inciden dentro de la agenda pública, ¿no? Cómo logran cambiar o cómo logran hacer que de alguna manera esa necesidad social que están atendiendo, pues de alguna manera entre dentro de las políticas públicas, ¿no? Yo solo me refería a eso en el contexto actual, ¿no? Pero ya con todo este panorama, creo que hay muchísimas vertientes de IDI, ¿no? De esta innovación. Creo que hay muchísimas posibilidades de acciones sociales efectivas que realmente gestionen, ¿no? todo este tipo de beneficio público para todos, ¿no? No solo enfocarse a una situación en concreto, sino más bien a una cuestión pues benéfica para la nación, ¿no? Todas las personas que se vean incluidas dentro de esas acciones sociales efectivas, ¿no? Entonces, pues un poco a la pregunta que hacías, ¿no? De qué es lo que nos espera. Yo creo que estamos viendo que cada vez hay más posibilidades de gestionar comunidades o de hacer más, incentivar más este desarrollo organizativo, ¿no? Que creo que es una cuestión que tenemos al alcance con la tecnología, ¿no? Incentivar este DOA que finalmente pues nos hace comprender diferentes partes del mundo, ¿no? Diferentes contextos sociales y necesidades. Y pues cada vez creo que hay más forma de relacionarse, más forma de asociarse, de organizarse, ¿no? Que eso es lo interesante y se podría hacer una comparación, ¿no? Pues cómo nos organizamos ahora y cómo se organizaban en el pasado para realmente estar pues haciendo las acciones sociales efectivas, ¿no? Y ya es mi comentario. Yes. ¿Algo para decir? Santiago. Sin apellido. Bueno, felicidades por la participación, es muy excelente. Yo creo que si te diera una respuesta, tú mismo la diste en la presentación, que es la innovación democrática. ¿Y por qué sería bueno? Bueno, porque vivimos en un modelo de gobernanza y el modelo de gobernanza está encaminado hacia un gobierno más abierto, de mayor participación social. Pero a la vez nos rompe el esquema, ¿no? Porque nuestro gobierno actual está encaminado con la modernización y la reforma administrativa, que estos modelos no te permiten la participación social. Pero si tú ingresas esta nueva innovación democrática, estás abriendo a la participación social y yo creo que este es un muy buen enfoque para estudiar la política en este momento. Sí, muy interesante. ¿Alguien más?
Aprovecho para felicitar a José, que la verdad me gustó mucho tu exposición, tu capacidad como expositor, sigue explotándola. Bueno. Yo quiero retomar lo que planteábamos incluso con Aide, ¿no? Creo que el reto es eso, hacerles una transformación de la significación de la acción social efectiva, sí a las OSCs, que es a quienes estamos ahora enfocados, pero también a otro tipo de organizaciones, formales, institucionales y hasta las no formales, porque justo cambiar esa lógica o ese significado de acción social en la visión del siglo pasado de la acción social es asistencialismo, es beneficencia. No, la acción social efectiva es construir para transformar a la sociedad. ¿Y cuál es el reto? Pues el reto es que yo esté haciendo acciones sociales efectivas que ayuden al que tengo enfrente, pero que yo considere que a esa persona que tengo enfrente forma parte de una sociedad. Y entonces la transformación social, vamos, la acción social efectiva espera eso, que haya una transformación social, que redunde en dos vertientes, en la del desarrollo organizacional y asociativo que ya dijimos, porque es necesario que haya un fortalecimiento de cualquier modalidad de organización de la sociedad civil. ¿Y por qué? Porque en la medida en que estemos mejor organizados, que tengamos un buen grado de desarrollo organizacional y asociativo, vamos a tener la capacidad para desarrollar acciones sociales efectivas de transformación social. ¿Y cuál sería el reto de esta acción? Una innovación democrática institucional. Y ya vimos que la innovación democrática institucional no es darle de comer al prójimo, al que tengo ahí enfrente, es generar, institucionalizar en los procesos democráticos los derechos a comer de esa persona. Y que no solamente el derecho, sino la política pública que genere la operación de ese derecho y la ejecución de ese derecho. Y que esa persona que tiene el derecho a comer, coma, ¿no? Que es un tanto el ejemplo que ponía nuestro colega Palafox de por qué, si tenemos un derecho de igualdad y de equidad, ¿por qué yo tengo que entrar a las 8 de la mañana a trabajar y tú a las 12? ¿Por qué? Entonces, creo que es importante concebir este concepto de acción social efectiva no como una definición y como un término, sino todas sus implicaciones. Y el tener clara esa concepción me va a permitir redirigir mis acciones no solamente en los resultados evidentes e inmediatos, sino en los resultados trascendentales que trasciendan en un desarrollo social, en una capacidad organizacional y asociativa, de verdad una fortaleza de las organizaciones que conforman la sociedad civil, pero también en una institucionalización de derechos, de política, en una institucionalización de la democracia, pero de una democracia que emerge de la propia sociedad civil. Esa es la distinción entre otros muchos conceptos y perspectivas de democracia. Ya nos planteaba aquí el colega Palafox el concepto y la perspectiva de democracia de Immanuel Wallerstein, que en mucho tiempo fue así como, súper, y sin embargo no hay contenido en lo que él nos plantea, ¿no? O sea, él nos dice, la democracia es algo vacío. ¡Ay, qué definición tan maravillosa! ¿No? Sin embargo, Boaventura de Souza, que es el brasileño a quien se refirió Palafox, nos plantea, innovación democrática institucional es la generación de recursos institucionalizados, de una democracia institucionalizada basada en la participación ciudadana, que emerge de la propia sociedad civil que se organiza. Entonces, ahí la relación entre acción social efectiva, ¿para qué? Por eso la importancia de esta clasificación y también la importancia de identificar el objetivo final, que es la ID y el DOA, pero el objetivo final que tiene una magnitud de sociedad,
de transformar a la sociedad que finalmente se conforma por organizaciones. Entonces ahí es donde vemos la magnitud de la acción social efectiva que puede realizar la sociedad civil cuando se organiza y su trascendencia en un desarrollo social y en una innovación democrática institucional. Entonces creo que entender estos conceptos, y espero que en el seminario y en las clases y demás se entienda esta magnitud, esta trascendencia, se transformen las lógicas de significaciones, no solamente los estudiantes, que espero que en un futuro sean quienes hagan acción social efectiva desde la posición en la que se encuentren. Pero también es un reto en este momento, porque bien lo decía Palafox, el futuro es futuro, pero el presente ya está. Y el presente son las 26,000 organizaciones de la sociedad civil que tenemos, el número de partidos políticos que tenemos, el número de sociedades civiles que tenemos, el número de asociaciones, de fundaciones, que no son otra cosa más que sociedad civil. Y que al no tener claro que hay una diferencia sustantiva entre acción social efectiva y lo que puedan hacer o lo que Dios les dé a entender, mientras no tengamos clara esa distinción, no creo que no vamos a lograr en el presente y en el futuro inmediato una transformación social y una innovación democrática institucional. Y vamos a seguir padeciendo las malas decisiones, la acción de beneficencia que tienen algunos políticos y que además con eso quieren ganarnos, y otras muchas cosas que puedo decir del gobierno y que finalmente nos tienen como estamos. Todos esos problemas que ayer se hablaron en la mesa, como bien le decía la doctora María Eugenia al doctor Pérez, usted lo dice de manera muy elegante. Sí, los académicos lo podemos decir de manera elegante, y las personas que se manifiestan y que realizan eventos de protesta a lo mejor no lo dicen de manera elegante, pero lo estamos diciendo. Creo que hay que dar un paso más allá de esas acciones que estamos llevando a cabo ahorita a acciones sociales efectivas. Entonces, bueno, eso es lo que yo diría. Felicidades, José Roberto, yo siempre te digo Palafox, pero José Roberto, te agradezco mucho tu participación, de verdad, muchísimas gracias. Sé que no es fácil, que es una atención especial que tienes para el laboratorio y para tus colegas, y mil gracias. Te quiero decir, por favor, que no tenemos un gran quórum, pero que se está grabando y que el objetivo final de la jornada no era tanto tener aquí a mucha gente, sino grabar las presentaciones en un video que no fuera exprofeso, ni acartonado, ni con el conocimiento del expositor, porque todo este trabajo vamos a hacer un trabajo de edición para poder hacer un material que se pueda publicitar y difundir. Entonces, el objetivo final medular, y que es así como un objetivo que no hacemos visible, es ese. Entonces, mil gracias José Roberto, bueno. Mil gracias Lina, mil gracias a todos. A las 4 de la tarde, no se olviden. 4 de la tarde, conferencia magistral sobre desarrollo organizacional y asociativo en las organizaciones civiles. Y a las 5 de la tarde tenemos la presentación de revista de la Red de Acción Social Efectiva número 3 de la revista Ciudadanía Activa. Así que, por favor, sin falta, queridos.